vamos con otro tema. Sí, El tema de un IPS. tema importantísimo. Muy importante. Y yo creo Que que, bueno, trae preocupaciones a distintos sectores de la sí, ciudadanía, ¿verdad? hay diferentes versiones y desde el punto de vista jurídico, estrictamente queremos tocar y ya estamos en contacto con Con el Gustavo doctor Gustavo Irala, Irala. director de la asesoría jurídica del IPS. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Sí, en realidad yo soy asesor jurídico del Ministerio de Salud, creo que hay una confusión ahí. Ah, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, así mismo de Carlos. bueno. Ya. Entonces, bueno, perfecto. Doctor, vamos a tocar entonces, vi Pero que... él no maneja, vos no manejas nada el tema de la caja de jubilados, nada, ese fallo de la No, corte, no, o no, no, eso es absolutamente. netamente IPS, netamente IPS, Netamente IPS. Bueno, entonces así nosotros, mismo. ahora, con el tema, entonces vamos a aprovechar para tocar contigo el tema de los amparos. Sí, señor. ¿Ustedes tienen alguna estadística, algún registro de cuántas personas ya se vacunaron por orden judicial? Y tenemos aproximadamente 100 personas. No te quiero dar números exactos porque eso varía de momento a momento Mm, y hay órdenes, por ejemplo, que el día de ayer estuvieron siendo procesadas, pero hay aproximadamente 100 personas. Hay que tener en cuenta que tuvimos dos amparos que fueron promovidos en nombre de varias personas, eh, especialmente con síndrome de Down, uno con 30 personas y otro 50, y más los casos que individualmente están, digamos, también promoviendo estos amparos. También hay amparos que todavía no cuentan con sentencia definitiva, donde los jueces no otorgaron de entrada la medida de urgencia con muy buen tino, ¿verdad? Por cierto, porque lastimosamente otros ya resolvieron sobre el fondo al otorgar la medida de urgencia, ¿verdad? Prácticamente el amparo ya fue mero trámite porque ya la persona estaba vacunada. Y hay algunos, por eso, que están pendientes todavía de sentencia. Y tenemos otro caso donde es un amparo colectivo en relación a las personas con síndrome de de Down que Down. están registradas ya en la plataforma habilitada por el Ministerio de Salud. Y tenemos más de 800 personas registradas con síndrome de Down. Entonces, eso también se está procesando, pero todavía ninguna de ellas recibió la vacuna. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas son menores de 50 años, entonces tampoco pueden recibir cualquier vacuna, ¿verdad? Hay vacunas que no están recomendadas para menores de 50 años. Entonces todo eso hay que ver para dar cumplimiento a la sentencia. O sea, viste que la asociación de síndrome de Down es la que había promovido ese amparo. Sí, así mismo. Y dentro de ese grupo hay 800 personas que tienen que ser beneficiadas con esa orden judicial. Hay exactamente coincidente también con la etapa 2 que ya prácticamente el ministerio está para, digamos, para habilitar, porque la etapa 1 ya está culminando con la vacunación de personas de 50 años. Entonces la próxima etapa ya es la etapa 2 donde están las personas con discapacidad, están las personas con síndrome de Down, ¿verdad? Ujú. Entonces prácticamente lo que está haciendo este amparo es garantizando algo que de hecho el ministerio ya lo tiene establecido, ¿verdad? Claro, pero no se empezó a vacunar, pues yo, o sea, he visto que, no sé si en los medios, que algunos se estaban vacunando con este síndrome. Sí, sí, lo que pasa es que en este amparo se obtuvo una medida de urgencia para determinadas personas, que son Eh, aquellas que directamente ocurrieron a través de esta asociación. Pero la asociación extendió más allá el pedido de protección a todas las personas que están registradas en la plataforma del Ministerio de Salud. Y el ah, total de personas registradas son más de 800, ¿verdad? 800. Entonces, todas estas personas, de hecho, van a ser vacunadas por el ministerio, pero lo que hace esta sentencia es declarar y garantizar que deben recibir la vacuna, ¿verdad? Ujú. Claro, entonces, así como dijiste, Un sí, solo caso, doctor, un juez se opuso al amparo y que la ayer cámara, una jueza es la que se opuso. la cámara Revocó. revocó y ordenó que Sí, Melissa María Lichi Torras sí, se vacune. ¿O sí. hay más casos en donde los No, no, jueces se opusieron? tenemos
tenemos varios casos en los cuales el juez rechazó el amparo. No es el único caso, no te podría decir en detalles cuántos, ¿verdad? Pero hay varios en los cuales hubo rechazo. Generalmente cuando se hace una evaluación médica, generalmente se rechaza el amparo, ¿verdad? Porque normalmente lo que hacen los jueces es apelar al fundamento constitucional del derecho a la vida, derecho a la salud, pero sin embargo no entra a considerar la situación particular de la persona que está solicitando el amparo, ¿verdad? Tampoco considera el Plan Nacional de Vacunación que está aprobado por el Ministerio, no ve con más perspectiva de salud pública tampoco los jueces, ¿verdad? Porque realmente el Ministerio no niega la vacuna a ninguna persona, pero hay un orden de prioridad que en todo el mundo se está aplicando, ¿verdad? Lastimosamente esta enfermedad, la mayoría de los fallecidos son los mayores a 50 años hoy en día, entonces Sí. el orden obedece a una razón. Si uno se fija simplemente en las estadísticas que se publican diariamente del Ministerio de Salud, va a ver que la mayoría de los fallecidos corresponde a esa franja etaria, ¿verdad? Sí, Pero el juez ¿y muchas veces hace un análisis individual. desde la asesoría jurídica del Ministerio Público, entonces, qué considera? ¿Consideran que es ilegal ese amparo? Nosotros consideramos de que no hay acto ilegítimo del Ministerio de Salud. Esa es nuestra posición, porque el Ministerio como autoridad sanitaria está facultada tanto por el Código Sanitario como por la Ley Nacional de Vacunas a establecer un esquema de inmunización. Para eso aprobó un plan de inmunización y este plan obedece a datos estadísticos de cómo se comporta la enfermedad, de quiénes son las personas que tienen mayor riesgo. Y comenzó, por supuesto, con el personal de salud por una mayor exposición al virus, ¿verdad? Y después el tema de la edad, que no hace falta ni siquiera leer mucho, simplemente hay que mirar en la edad de los fallecidos que se publica diariamente y uno se va a percatar de que la mayoría son mayores Sí, de 60, incluso también de 50, ¿verdad? como bien vos Y decís, sin embargo los la jueces, mayoría, pero también hay muertos de otra franja de edad, doctor. claro, Y yo, o claro, sea, lo que pasa es por que yo no supuesto. quiero entrar a discutir contigo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero mi posición, yo tengo una posición totalmente antagónica a la tuya con relación a las resoluciones de los jueces, ¿verdad? Pero bueno, es importante también charlar, ¿Por qué debatir. posición antagónica de los jueces? Si la mayoría dio. No, ¿O vos no estás de acuerdo que hayan dado? yo estoy de acuerdo y en desacuerdo a la posición del Ah, doctor, ah. ¿verdad? ¿Por qué? Lo que pasa es que vos no estás analizando desde el punto de vista de salud pública, o sea, el interés general sobre el interés particular, como yo te dije, no se le niega a nadie el derecho a recibir la vacuna, solo que hay un orden de prioridad. Simplemente estamos hablando de eso, por un mayor riesgo se Sí, pero comienza con eso las pasa personas porque con no mayor tienen la edad. vacuna nomás, doctor. Porque Pero el orden de prioridad se establece porque no hay cantidad necesaria te de vacuna nomás. pregunto, claro, pero eso en Porque todo si el mundo. teníamos 5 millones de vacunas, el orden de prioridad sería el orden de llegada al centro vacunatorio y nada más, ¿verdad? En ningún país del mundo se hizo eso. Basta con que leas cómo se está implementando la vacunación en los demás países y todo comenzaron con el personal de salud y con los adultos mayores. En ningún país se hizo así como vos estás mencionando, porque la producción mundial de vacunas no está disponible para todo el país. Si Sí, vos miras la cantidad de pero personas vacunadas a nivel esa mundial, es una cuestión, por eso yo digo que tenemos posiciones distintas. Esa es una posición yo no- tuya desde el punto de vista de la pero, asesoría pero, jurídica y de pero, un pero, plan pero, nacional que está muy por debajo, allá en el subsuelo está, de la Constitución Nacional. Ahora bien, y bueno, ¿sabes cómo y yo te decía, pregunto doctor? algo, Hay vos no una me dejas cuestión. hablar nomás para terminar el tema, para terminar la idea. Sí, sí. Sí, hablamos. Estamos hablando de orden de prioridad por un mayor riesgo. No estamos hablando de que estas personas no tienen derecho a ser vacunadas. Estamos hablando de orden de prioridad. Así como cuando se le va a atender en un hospital a una persona, siempre se atiende a la persona que digamos, tiene una clasificación de más urgencia que respecto a los demás. Entonces lo que uno hace con una sentencia al otorgar un amparo a una persona que todavía no le corresponde, lo que está haciendo es privilegiando a esta persona por el resto que están en su misma situación. Yo entiendo el derecho individual de las personas, pero también hay que ¿Y respetar el por orden de qué? prioridad que establece el Perfecto. ministerio, ¿Y por qué no le corresponde todavía? porque el plan tiene un orden de prioridad. Primero está el adulto mayor, así de sencillo. Primero está el adulto mayor porque está estadísticamente demostrado de que tiene un mayor riesgo de desarrollar
formas graves de la enfermedad y sencillamente, como te digo, diariamente puedes fijarte la cantidad de fallecidos en esa franja etaria, ¿verdad? Sí, O sea, no es una cuestión mía de interpretación jurídica nada más, o esa es una razones estadísticas y el tema de la vacuna que vos mencionás, de que porque no tenemos la vacuna, eso es en todas partes. Fíjate que los países del primer mundo también vacunaron de la misma manera, tal vez llegaron antes que nosotros porque tienen una mayor disponibilidad, pero está todos bien. hicieron lo mismo. Nadie Mal de vacunó a todo muchos el mundo a consuelos mansalva, ¿verdad? de tontos, porque eso pues No, no, no es no consuelo podemos de decir tonto, es la eso, realidad, doctor. No es podemos la decir, realidad, pero no es la podemos realidad. decir que tenemos, la gente con mayor edad tiene más derecho de la gente que tiene Nadie menor está edad. diciendo eso, nadie está diciendo eso. No vayas a decir algo que yo no dije. Yo estoy hablando de un orden de prioridad que obedece a un mayor riesgo. Yo no estoy diciendo que el adulto mayor tiene más derecho que la otra persona. Todos tenemos el mismo derecho. Sí, pero yo Todos tengo un exactamente pariente que a a los estar 30 años vacunados. falleció, por ejemplo, doctor, y no Y, porque, y y hay, porque y no hay hay fallecidos vacuna. hay de 0 a 19 también. Y sí, por eso. También hay, pero estamos hablando de una cantidad de probabilidades que es mayor en esa franja etaria. Por eso se hace un plan Además, de vacunación. O cómo comenzó Estados Unidos, cómo empezó, cómo lo hizo Alemania, cómo lo hizo Inglaterra. España está Además, vacunando ahora a personas de 30 años. dentro del escrito de contestación de los amparos se establece justamente como prioridad el Plan Nacional ante la Constitución Nacional. La gente No, va y acude por el de derecho. ninguna manera estás interpretando equivocadamente. Nadie antepone el plan al derecho constitucional del derecho a la vida, el derecho a la Y salud de el la persona. amparo, El ¿en plan, dónde está el plan es establecido, doctor? ¿Qué, el, qué, el qué garantía amparo, es? el amparo tiene que obedecer a un acto ilegítimo de parte de la autoridad, de los organismos del Estado, en este caso el Ministerio de Salud. Nosotros sostenemos que no hay acto ilegítimo. Esa es nuestra defensa, nuestra posición, basado en un orden de prioridad establecido en un plan de vacunación que es potestad del Ministerio de Salud Pública o está eso como autoridad sanitaria, como te dije, en virtud del Código Sanitario y en virtud de la Ley Nacional de Vacunas. Nosotros no desconocemos el derecho a la salud de la persona, nadie está desconociendo el derecho a la vida. O sea, nosotros no estamos sosteniendo de que el plan está por encima de la Constitución, nadie está diciendo eso. Bueno, pues entonces Ah, los jueces no pueden no dar denegar, a sí no mismo. pueden O denegar sea, que haya una resolución que no se pueda cumplir, tampoco es problema del juez y tampoco va a ser problema No, tuyo ni del claro que Ministerio de Salud. para eso, yo te cuento nomás un caso, ya que estamos hablando, ejemplo de un amparo en Villarrica. En Villarrica un juez ordenó que se priorice la atención a una determinada persona. Él decidió quién tiene que entrar primero en una cama de terapia. ¿Y te parece que eso está bien? ¿Te parece que no debe ser el médico el que debe hacer una evaluación médica y determinar ante la falta de disponibilidad de cama quién requiere primero la cama de terapia y no un juez? Estamos hablando de eso. No estamos hablando de desconocerle el derecho a la salud que tiene esta persona o el derecho a ser atendida, sino que si vos tenés una Cien por disponibilidad, ciento de existen acuerdo, prioridades. 100% de Es acuerdo simplemente contigo eso. que el juez no puede ordenar que Elvio salga de terapia y entre Marcos. 100% de acuerdo. Pero el juez tiene que ordenar que se le encuentre una cama de terapia. Y si el Ministerio Claro, de Salud no puede o ya no tiene, es una resolución de cumplimiento imposible. Eso nomás es lo que yo digo. Yo creo que el juez nunca totalmente de puede acuerdo. desconocer un pedido constitucional de esa índole Claro, o pero de lo que ese no puede rango. hacer es ordenar que se le interne en una cama determinada, un hospital No, determinado, y que se le priorice eso a esa no. persona por encima a otra. No, 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 Estamos eso hablando de no. eso, y Eso ahí no no. estamos hablando de que el médico está por encima de la Constitución, no señor, simplemente es el médico tratante el que puede determinar quién requiere una atención Eso prioritaria, no, porque simplemente de eso ahí vos estamos estás hablando, poniendo una vida con relación a la otra y eso no. Nadie es Dios en simplemente eso. esta situación. Pero si se presenta un pedido, yo digo, yo estoy enfermo y si me agarra el COVID me muero con seguridad de acuerdo a mi médico. Y el juez tiene que darme ese amparo. Y que si el Ministerio de Salud no me puede vacunar porque no hay la cantidad de dosis necesarias, es problema ya del Ministerio de Salud. O es problema no sé de quién, pero bueno. No, y pregunto algo, ¿y qué haces con las personas mayores de 50 años que son las que todos los días están desarrollando formas más graves? Y tenés 10 vacunas y vos le vas a negar a esa persona, vas a dejar de aplicar ese orden de prioridad y le vas a aplicar la vacuna a los menores de 50 años, pero no hay datos estadísticos
que respalden esa evaluación del médico que dice esta persona tiene más riesgo que un adulto mayor. Y de hecho, si no llegaba a tener la vacuna, como que pasa en muchos centros vacunatorios, mi mamá se fue a aplicar la segunda dosis que ya le correspondía el lunes en Lambaré y le dijeron, no, no tenemos todavía, venía el jueves. Entonces, le decía eso, no, no hay, venía el jueves. Si no No, tenés, no el tenés, tema ¿qué vas a está, hacer, doctor? el tema es que se fijaron días para segunda dosis y no recuerdo tu nombre, Marcos o Carlos, Marcos, no, no, se Marcos, fijó y bueno, era el se fijaron lunes, días, era el lunes. jueves y viernes se fijó para segunda dosis. Pero ese es otro tema, Claro. yo lo único que estoy diciendo es que nosotros consideramos que no hay acto ilegítimo del ministerio. Sí, está bien, doctor, Habrán claro. casos excepcionales que se ajustan, por supuesto, a la situación, por eso te hablé de los que hicieron una O evaluación sea, médica. ustedes no analizan, digamos, el caso particular, sino en general, no, no, es una arbitrariedad, no es un antojo nuestro, ¿verdad? Eso sería Claro, la ilegitimidad. El acto ilegítimo, claro, digamos, es cuando vos agarrás y decís, bueno, yo no le voy a vacunar, no le acepto vacunar. Ustedes dicen, no hay ilegitimidad acá, nosotros estamos adoptando estas medidas o estamos procediendo de esta manera en base a lo que dice la ley y el reglamento que va imponiendo las edades de acuerdo a las prioridades que hay. Eso es lo que rechazan ustedes. No es que, no, así nosotros mismo. no creemos que Liz Varela, que es otro caso tan conocido, no se merezca la vacuna todavía en este momento. Ustedes lo que dicen es, nosotros nos guiamos siempre por este calendario, ¿verdad? Y estamos, Así por mismo. decirte, estamos este calendario. Entonces, nuestro proceder y el amparo, que es lo que dice, procede cuando una autoridad obra ilegítimamente. Sí, Ahora, así ustedes mismo no es, están Carlos. discutiendo entonces el derecho a la vida. O sea, si el juez... No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ni el derecho a la salud, no estamos discutiendo, estamos hablando de un plan que obedece a una prioridad, a un orden que también responde a una situación real de las personas que tienen mayor riesgo, ¿verdad? Acá independientemente a que uno tenga o no una enfermedad de base, el solo hecho de tener 50 años para arriba ya significa un riesgo, ¿verdad? Ujú. Esa es la situación real en relación a esta enfermedad. Doctor, ahora te quiero consultar un poco, pasando a otro tema, pero relacionado al Ministerio de Salud. Ese sumario a los afectados ya había concluido en ese escándalo de las primeras compras, ¿verdad? De esos 85.000 millones de guaraníes. Te referí a la CDE 36. Creo que sí, esa en donde la Contraloría había ordenado la instrucción a algunos, creo que de los integrantes, Había recomendado la Contraloría. había recomendado. Exactamente. Ese sumario Sí, ya terminó, y si terminó, ¿cómo sí. terminó? Y terminó con una sanción que fue la recomendada por el juez instructor, Hmm, de suspensión de 30 días sin goce de sueldo. ujú. Doctor, y Esa el fue la sanción que el juez de la función pública determinó. determinó, exacto. Doctor, otro caso que te quiero preguntar porque me estaba acordando, viste que, o sea, nosotros manejamos más acá la parte jurídica, pero por eso te quiero preguntar porque creo que va relacionado. El Ministerio de Salud pagó, no sé cuánto, 2, 3, 4 millones de dólares por las vacunas, por una vacuna que hasta ahora no llegaron, ¿verdad? Te referís al mecanismo COVAX. Exacto, al mecanismo COVAX. Sí. ¿Y El cómo? mecanismo COVAX es un mecanismo de participación Mm, para el acceso equitativo de vacunas. Participan más de 190 países de primer mundo, mm, donde cuando se hizo el acuerdo, todas las vacunas eran vacunas candidatas, ni siquiera habían superado las etapas mm, de ensayos clínicos. Y entonces, en base a un precio promedio que podrían tener las vacunas, se hizo un pago como sería en anticipo y en garantía. Y finalmente, cuando las vacunas son aprobadas, el ministerio, a través de una recomendación del Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones, eh, toma la decisión de adquirir una vacuna determinada, que es la vacuna de AstraZeneca. Eh, el agente de adquisición de esa compra es el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. mm. Y es la Organización Panamericana de la Salud la que firma un contrato con la fabricante.
No es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo que hace es el pedido de las dosis que necesita y la vacuna en particular que fue la recomendada por este comité técnico asesor en inmunizaciones. Entonces, base a eso solicita y la OPS es la que firma el contrato con la fabricante. Ahí es donde yo desconozco cuál es el motivo por el cual estas vacunas aún no Bueno, pero fueron entregadas al país, ¿cuánto es lo que desembolsó el Ministerio de Salud? y no tengo a mano exactamente el monto, ¿verdad? Pero creo que fue más de 6 millones de dólares. Bueno, no y recuerdo eso exactamente. es lo que yo me Guía pregunto. se dijera tal monto. Claro, hasta ahora no llegaron las vacunas. Sí, así mismo llegaron parte de las vacunas, pero en una cantidad, digamos, que no es significativa. Claro, y hasta este momento entonces tenemos un daño o un perjuicio al Ministerio de Salud, porque No sé si llamarle daño o perjuicio, pero lo concreto es que no tenemos la vacuna, ¿verdad? claro, pero por lo que digo, pues salió, yo me estaba preguntando nomás, si salió la plata, si se envió la plata Y no tenemos y la no tenemos la contraprestación. vacuna, o sea, no tenemos, es como si fuera que yo haya pagado por una construcción que no se hizo o se hizo en parte, o sea, salieron 6 millones de dólares, pero me enviaron un producto por 1 millón de dólares, o sea, tengo 5 millones de dólares que... Y hay que ver los términos del contrato, Carlos. Sí, Como te dije, es la Organización Panamericana de la Salud la que firma el contrato con la fabricante. Y acordate que nosotros tenemos un tratado internacional con la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que ver ese contrato en particular, si realmente hay o no hay un incumplimiento, no están en plazo, hay alguna causa de justificación Claro, por la doctor. cual no están El entregando. plazo es lo que hay que no determinar. no sabría decirte yo cuál es el motivo y si concretamente eso es un incumplimiento o no, tampoco te podría decir, ¿verdad? Porque no Claro, conocemos nosotros el el contrato motivo. debería determinar un plazo, ¿verdad? Un plazo de devolución del dinero, un plazo de Y cumplir con seguramente la... lo establece, Sí, sí. seguramente lo establece, pero como te dije, yo no conozco porque eso firma la Organización Panamericana de la Salud. correctísimo. Doctor, gracias por estas, digamos, aclaraciones y estas conversaciones, porque es muy importante escuchar el punto de vista de todas las partes, ¿verdad? Aunque muchas veces uno no esté de acuerdo, es importante escuchar siempre todas las campanas y tener los puntos de vista. Fue un gusto, No, a doctor, ustedes, muy amables, ¿eh? gracias por el espacio y estamos a la orden de cualquier cosa para hablar. Me parece muy interesante la línea que sigue la radio, ¿verdad? De meter bastante los temas jurídicos. Muy interesante para la comunidad jurídica. Sí, señor. Y Gracias. estamos atentos. Gracias Podés a ustedes. enviarnos a la producción cualquier mensaje, cualquier dato de lo que se trate el tema jurídico, doctor. Estamos atentos y a las órdenes. Gracias. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Igual. Te informó PDS Radio TV Digital. Gustavo Irala, Ah, es de la dirección jurídica, el director jurídico del Ministerio de Salud Pública. Mm.